Mi nombre es Andrea Ávila, como ya les había comentado. Yo soy pues bacterióloga, especialista en epidemiología y llevo pues ya un número de años importante trabajando con todo lo que son infecciones asociadas a la atención en salud y resistencia a los antimicrobianos. En estos momentos estoy apoyando a la OPS, estoy como profesional especializado allí apoyando al Ministerio de Salud y Protección Social en la implementación de lo que son las herramientas y el programa de prueba, higiene de manos y todo lo que es programa de control de infecciones. En estos momentos, pues vamos a revisar la parte de esas metas e indicadores que necesitamos en el PROA para que sean de manera exitosa implementados en las instituciones. Y lo primero, pues que les quiero que revisemos aquí es un poquito de la parte de antecedentes. Dentro de estos antecedentes tenemos todo lo que se ha venido trabajando desde el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual en el 2019 se llevó a un documento que se llama Lineamientos Técnicos para la Implementación de Programas de Optimización de Antimicrobianos en el Escenario Hospitalario Ambulatorio. Este documento pues fue socializado, se hizo bajo un consenso con la Asociación Colombiana de Infectología y adicionalmente, cuando se trabajó este lineamiento, pues se le hizo la socialización a los entes territoriales, los cuales ya pues digamos a su vez iniciaron esa implementación dentro de sus mismos instituciones de estos entes territoriales. Ya con la socialización, con la formalización de este lineamiento, ya pudimos empezar a trabajar dentro de las instituciones, pues realmente fortalecer esa implementación que se venía trabajando con algunas cosas que se tenían como las guías de uso prudente de antibióticos. Entonces ya este lineamiento le dio pues orden como a todas las instituciones y a los entes para que pudieran hacer mejor implementación. Otros antecedentes, pues tenemos que en el año 1996 tuvimos la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, que fue coordinada por la OPS, que fue como uno de los primeros trabajos que se hizo para este tema. En el 98 también la Organización Mundial de la Salud recomendó la implementación de planes, programas y políticas para atender y contener lo que es la resistencia bacteriana, sobre todo haciendo énfasis en esa prescripción que realizaban los médicos. Ya en el 2001, la Organización Mundial de la Salud publicó la Estrategia Global para contener la resistencia a los antimicrobianos y allí pues la finalidad de esta estrategia era mejorar el acceso a los antimicrobianos, mejorar el uso de estos antimicrobianos, fortalecer esos sistemas de salud y la capacidad que tenían de vigilancia para esos antimicrobianos y que no se nos salieran de control, cumplir con esos reglamentos y legislaciones que se estaban digamos, desde las naciones y desde los entes territoriales, con toda esa legislación que se está generando pues para hacer este uso adecuado de estos antimicrobianos y adicionalmente fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas que nos permitan pues impactar directamente en la parte de los antimicrobianos. Ya en el 2008, pues se hace el modelo de la vigilancia en salud pública de medicamentos y resistencia bacteriana. Este modelo pues también fue trabajado con el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud. En el 2009 se hace el Plan Estratégico para la conformación de la Red Nacional de la Vigilancia, Prevención y Control de las IAS y Resistencia a los Antimicrobianos. Este fue un trabajo que se hizo básicamente con el Instituto Nacional de Salud. Se hizo un trabajo pues desde el 2014, de 2010 hasta el 2014. En el 2008 también se trabajó dentro de la Secretaría Distrital de Salud. Se hizo la política distrital para la prevención, vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias en la ciudad y allí mismo se generó un documento de uso prudente de antibióticos en instituciones prestadoras de servicios de salud. También se hizo todo el trabajo en Bogotá para la prohibición en la venta de antibióticos sin fórmula médica y este trabajo pues se llevó a cabo desde el 2019. En este trabajo la idea es que no se pudiera dispensar en las droguerías, pues digámoslo así, si no tenían esa fórmula para los antibióticos, que no se pudiera dispensar, sino que se
digamos, se hiciera un control, porque desde allí en la comunidad es donde se empezó a evidenciar que también teníamos que trabajar, no solo en las instituciones, sino en la comunidad. En el 2018, entonces, digamos que ya pasaron una serie de años. 2018 se genera el programa desde el Ministerio para la Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones asociadas a la atención en la salud y la resistencia a los antimicrobianos. Y pues dentro de los objetos de este programa hay una línea que es contención de la resistencia a los antimicrobianos, y allí específicamente es la implementación de estos programas, que sea esa optimización para, digamos, impactar todo lo que es la contención de la resistencia. En el 2019, como les mostré, pues ya se generan los lineamientos técnicos para la implementación del programa de optimización de antimicrobianos en el escenario hospitalario y ambulatorio. Y en estos momentos se está haciendo, ya se generó la resolución por la cual se van a adoptar los lineamientos técnicos para los programas de prevención, vigilancia, control de las infecciones asociadas a la atención en salud, resistencia a los antimicrobianos, y se dictan otras disposiciones para su implementación. Esta resolución nos acoge y digamos, nos hace ya como normativos la implementación de estos programas a todo nivel, tanto IPS, entes territoriales, secretarías departamentales, distritales, para que podamos así generar, digamos que esto era lo que nos estaba haciendo falta desde el ministerio, como esa parte legal para poder dentro de algunas instituciones tener y consolidar estos programas y contar con el talento humano que es importante allí. Esta resolución pues está en revisión, se les compartió a los diferentes territorios y diferentes IPS para que hicieran su revisión y también pudieran llevar a cabo sus, digamos, ajustes o observaciones que tengan, que están hasta el 26 de noviembre para que las puedan realizar. El objetivo, pues ya como tal del PROA, entonces es garantizar que las instituciones prestadoras de servicios de salud, o sea, IPS, realicen el uso responsable de los antimicrobianos con el fin de contribuir en la contención de la resistencia a los antimicrobianos. Este es el fin último de nuestros programas de optimización de antimicrobianos. Dentro del programa de optimización de antimicrobianos, de acuerdo a los lineamientos, como se estructuró, pues digamos, haciendo el consenso y revisión con toda la parte de Asociación Colombiana de Infectología, se realiza una implementación a través de unas fases. Hay una fase que es la preimplementación, una evaluación de esta preimplementación, ya como tal la implementación, que pues digamos que cuando hacemos esta evaluación, entonces ya vamos a tener qué hicimos, con qué contamos, y vamos digamos, a andar con la implementación como tal. Hacemos posterior una evaluación de esa implementación, y dentro de esa evaluación pues ya vamos a contar con los indicadores, y al final vamos a hacer unos planes de mejoramiento. Digamos que esto es como normalmente se implementan unos programas que se hace una parte pre, luego la implementación, la evaluación y los planes de mejora. Esta duración pues digamos que aproximadamente inicia desde una socialización, más o menos se lleva a cabo como esta partecita 6 meses para empezar a trabajar y a que las instituciones pues digamos que consigan todo lo que requieren en esa parte de preimplementación, y ya posteriormente uno empieza a hacer la implementación de su programa. En esa primera parte, entonces, uno, ¿qué va a hacer? Vamos a revisar esa socialización del PROA, vamos a conformar el equipo, y aquí pues que tenemos que tener en cuenta el recurso humano de acuerdo al nivel de complejidad con que nosotros estamos en la institución. Vamos a asegurar la capacidad técnica y las necesidades tecnológicas, es decir, todo lo que tiene que ver con historias clínicas, con soporte de decisión y toda la parte de laboratorio que es tan importante allí en el PROA. Dentro de la parte de socialización del PROA, entonces tenemos que hay una institucionalización del PROA. Aquí nosotros debemos reglamentar y hacerlo, digamos, como formal de nuestra institución para que se haga como una política más o menos institucional, esta parte del PROA, lo que nos lleve a que nuestros trabajadores tengan una cultura para el PROA, y nosotros digamos que ya esto funcione después de cierto tiempo solito, que ya todo el mundo
sepa qué es el PROA, hablemos la misma idioma y adicionalmente conozcamos en toda la institución cuáles son nuestros perfiles, cuál es la resistencia que tenemos, cuáles son las guías que más relevantes tenemos que tener en la institución y cómo lo llevamos a cabo. Dentro de esa propuesta del equipo institucional del PROA, pues hay unos actores importantes y está el referente del programa de control de infecciones. Adicionalmente también tienen que, pues digamos, contar muchos programas de PROA, uno los ve que no están contando con la parte de infecciones, entonces es importante que estén allí y tampoco es dejar solo a la persona de infecciones, sino que esto es un trabajo en equipo. Adicionalmente, pues al acto administrativo, dentro del acto administrativo es importante que tengamos esas responsabilidades de esos miembros que van a estar dentro del PROA y y todas las funciones que debe hacer el PROA, todas esas actividades que debemos llevar a cabo desde el PROA. Tenemos que poner metas, tenemos que vincular allí todas las estrategias que nosotros vamos a utilizar dentro de la institución y cómo las vamos a hacer para que este PROA nos funcione, cómo lo vamos a medir, cuáles van a ser nuestros indicadores, nuestras fuentes de datos. Entonces, es importante que nosotros cuando hagamos este documento PROA, llevemos esos indicadores a la institución, no nos quedemos solo con digamos, el soporte o lo que nos dicen que el numerador es esto y el denominador es esta parte, sino que nosotros tenemos que revisar al nivel institucional cuáles son esas fuentes de información que nos van a generar esos datos para que nosotros podamos entender y generar esa información y generar esos indicadores. Ya allí dentro de la conformación del equipo PROA, entonces nosotros tenemos dentro de estos lineamientos técnicos, nos hacen un cuadro donde nos dicen qué es importante tener dentro del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Cuando hablamos de primeros niveles, segundos y terceros niveles, pues es por la complejidad también de los servicios. Es importante que nosotros podamos establecer PROAs no solo en las instituciones de alta complejidad, sino que podamos tener en esa parte que es ambulatoria, porque es muy importante el trabajo que hace el médico allí en la formulación y en el manejo de ciertas patologías desde esa parte de consulta externa que a veces nos impacta mucho porque no están tampoco entrenados. Entonces es muy importante que empecemos a captar todos estos profesionales y todos estos primeros niveles de atención. Entonces allí cuando hablamos de esos primeros niveles de atención, entonces está pues digamos que toda la parte de enfermería, microbiología, farmacia, algún representante de los médicos y la parte administrativa. En segundo nivel, pues vamos a tener estas mismas personas, pero es importante que allí ya debe estar un profesional en química farmacéutica. Digamos que en las bajas complejidades uno puede contar con un regente de farmacia, pero de segundo nivel en adelante sí requerimos un profesional en química farmacéutica. Adicionalmente ya requerimos epidemiólogos y lo más apropiado es que este epidemiólogo tenga entrenamiento en PROA. Ministerio y OPS generaron un curso y la idea es que podamos seguir contando con estos apoyos desde el nivel nacional en hacer esos entrenamientos en pro, esos cursos, que podamos tener esos simposios que desde allí ellos nos emitan para poder capacitar a nuestros profesionales. Adicionalmente, ya en la parte de segundos niveles, pues digamos que hablamos de infectología, pero si en estos segundos niveles no contamos con infectología, pues puede ser un internista, pediatra, médico familiar que tenga ese entrenamiento en PROA, pero es importante que cuenten con la asesoría si sea de un médico infectólogo en ciertos temas. Ya en terceros niveles, pues es importante que tengamos el infectólogo, los representantes de las diferentes especialidades, y la parte administrativa es muy, muy importante que hagamos estos programas, los vinculemos a todo lo que es capacitación dentro de la institución o dentro de la organización para que podamos llevar a la mayor parte de la población blanco que nosotros necesitamos todo lo de PROA. Posteriormente, en esta capacidad técnica para la ejecución del PROA, pues tenemos que mirar
si tenemos lugares donde nos vamos a reunir, si tenemos esos ordenadores, si tenemos programas informáticos, accesos a bibliografía que podamos incluir para nosotros, porque tenemos que hacer revisión de guías prácticas clínicas, tenemos que hacer cruces de bases de datos, entonces es importante que contemos con esto. Lo mismo la historia clínica computarizada y dentro de esta historia tener alertas, pero para proa, que nos permitan hacer contención de resistencia. Entonces, estas alertas con aislamientos microbiológicos, alertas para la parte de formulación, sistemas de soporte de decisión clínica también computarizada para esta formulación que ayude al médico cuando está haciendo esa formulación y que el médico pueda decir, le pueda decir ese sistema de soporte, mire, este antibiótico no se formula así o para esta patología solo vamos a utilizar estos antibióticos. Entonces es importante contar con esos sistemas de soporte de decisión clínica computarizada. Adicional, es importante que nuestras instituciones cuenten con la herramienta de análisis de resistencia HUNET, si bien hay que notificarla de manera mensual a los entes territoriales y los entes a su vez pues al instituto, y de allí es de donde se va a generar todos esos perfiles de resistencia y vamos a tener con quién compararnos, digamos, a nivel tanto distrital, departamental y nacional. Es importante que estos equipos estén actualizados, que estas herramientas estén actualizadas con HUNET y que, digamos, sepamos manejarlo, sepamos cómo hacer esos perfiles de resistencia, porque a veces no sabemos cómo realizar. Entonces es importante que hagamos un perfil global, un perfil en las resistencias por esos microorganismos más relevantes o de estos que tenemos de vigilancia nacional. Y también es muy importante que hagamos esos perfiles para lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud, porque digamos, nuestra parte de microbiología y resistencia puede cambiar. Entonces es importante que hagamos eso, que los separemos de lo que es UCI y no UCI, para que podamos tener unos perfiles completos y podamos hacer intervenciones adecuadas y hacer ya más adelante, como vamos a ver, nuestras guías de práctica clínica y nuestros algoritmos pues ya más orientados de acuerdo a esto. En la capacidad tecnológica, pues allí tenemos que revisar la parte del laboratorio de microbiología con el que contamos, así sea un laboratorio tercerizado, pero es importante que sepamos este laboratorio, qué equipo tiene, cuáles son esas pruebas que está haciendo especializadas allí. Tenemos que revisar también si ese laboratorio con el que nosotros tenemos contratado, pues nos puede hacer esas pruebas si no las hacemos en la institución, como procalcitoninas, pruebas de biología molecular que sean rápidas, niveles de vancomicina o pues aminoglucósidos, digamos, las personas que los hagan. Entonces es importante revisar esta capacidad de este laboratorio y hacer una articulación con ellos para también establecer y dar directrices de lo que queremos desde el laboratorio. La oportunidad en los resultados, la idea es que tengamos en menos de 48 horas o inmediato, por ejemplo, estas pruebas rápidas moleculares, pues la idea es que las podamos tener de manera oportuna, porque pues si nos salen posterior a lo que es un resultado de cultivo normal, pues digamos que no sería óptimo utilizar estas tecnologías. Entonces revisar, porque la idea de estas tecnologías rápidas es que podamos tomar decisiones a nivel institucional de manera muy oportuna, muy rápida y manejar este paciente con su aislamiento respectivo de la mejor manera y dar ese tratamiento o esa formulación adecuada de manera oportuna. Ya en cuanto a la ejecución del PROA, cuando hablamos de la ejecución del PROA es después de haber revisado esa primera parte, todo lo que nosotros llevamos dentro de la parte de preimplementación, que ya revisamos todo esto, entonces vamos a empezar a ejecutar este PROA. Cuando hacemos la ejecución del PROA, pues tenemos que hacer tres cosas grandes. Una que es la oficialización que se van a hacer ya con todo lo de guías de práctica clínica. Allí es donde vamos a desarrollar esos algoritmos de tratamiento. Ya vamos a empezar a implementar esos sistemas de soporte que lo tenemos que hacer seguimiento, medirlos, si nos están sirviendo, si no, qué impacto tiene cada una de las actividades que nosotros hagamos para estos PROAs. Realización de protocolos de las pruebas de identificación de microorganismos, pues porque a veces no contamos con estos protocolos teniendo pruebas, entonces no vamos a saber
cómo se toma la muestra, no vamos a saber la oportunidad. Entonces es muy importante estos protocolos para poder conocer estas pruebas. El desarrollo de estrategias, ya aquí, dependiendo la institución, mira si tiene esas estrategias de preautorización y auditoría prospectiva con retroalimentación, que son, digamos, las estrategias que se han revisado, que son las que mayor impacto pueden tener dentro del PROA. En la parte de educación, pues hay, digamos, se colocan algunos temas que son importantes y que son claves en la parte de la capacitación a nuestros médicos, enfermeras y demás personal que necesitamos vincular allí en el PROA. Y está la parte de resistencia a los antimicrobianos, estos diagnósticos y esquemas de tratamientos institucionales, es decir, la socialización de esos algoritmos, digamos, que nosotros estamos generando. También estos diagnósticos y control de las infecciones asociadas a la atención en salud, es decir, no solo llevarles la capacitación de cómo definir una IAS de acuerdo a lo que se va a notificar por Civigila, sino existen otras infecciones asociadas a la atención en salud que también cuentan con sus criterios, que pues digamos en el caso de Bogotá tiene sus criterios específicos para cada una de estas IAS, entonces poder llevarles estas infecciones de acuerdo a lo que son los servicios de atención, poderles entregar estas, cómo vamos a hacer este diagnóstico y cómo vamos a controlar ese tipo de infecciones que se nos pueden presentar allí en estos servicios. Importante en capacitar en la solicitud de estas pruebas de laboratorio, porque a veces digamos que no tenemos esos criterios para hacer la solicitud de pruebas, entonces es muy importante, digamos, para evitar que se sobrediagnostiquen infecciones que no son por solicitar pruebas cuando no tenían criterios para esa solicitud de pruebas. Interpretación de pruebas de laboratorio, esto es muy importante y allí especialmente la parte de interpretar los reportes de los cultivos. Es muy importante hacer allí énfasis porque si nos, digamos que sí ha sido un común denominador en muchas instituciones que a veces la parte médica no interpreta bien estos reportes de laboratorio de la parte de microbiología. Entonces no sabemos estos antibiogramas, digamos, analizarlos bien revisando pues la patología que tiene, la sintomatología y esa correlación que debemos tener. Entonces a veces nos quedamos como cortos en esta parte. Entonces es importante, digamos, hacer énfasis allí porque de una buena interpretación de estas reportes con un, digamos, la correlación clínica, vamos a poder mejorar esos pacientes. Ya en cuanto a la implementación, en la parte de preautorización, si nosotros vamos a contar con un formato, pues hay que socializarlo, se debe medir, debemos tener muy bien estructurado cómo vamos a hacer esa parte de preautorización, quién va a hacer la preautorización, qué antibióticos son los que vamos a hacer restricción, o si no vamos a hacer restricción, pues debemos tener, sí, algunos antibióticos que deben ser muy bien vigilados y que debemos dentro de la institución tener clara quiénes son las responsabilidades de cada uno de los integrantes allí del PROA. Y aquí el éxito de esto es el trabajo en equipo. O sea, el PROA y estas estrategias que vayamos a implementar, lo clave es el trabajo en equipo, la comunicación oportuna y la articulación que tengamos para llevar a cabo estas estrategias. Las auditorías prospectivas con retroalimentación. También, digamos, estas auditorías, muchas instituciones han optado por hacer estas auditorías, digamos que les ha generado mayor impacto, entonces es por eso importante medir qué impacto nos lleva una y otra de las estrategias. Las evaluaciones periódicas de consumo, en muchas instituciones también estas evaluaciones periódicas de consumo las van siguiendo porque esta es digamos que es indirectamente nos muestra cómo está nuestra institución, nuestros médicos en cuanto a la adherencia también a ciertos esquemas que nosotros tenemos dentro de la institución. Y otras instituciones ya para llevarlo a la parte administrativa y gerencial, le han puesto a este consumo de antibióticos, pues la parte
digamos, económica. Entonces, ya con el impacto que han tenido dentro de este consumo, la disminución, en cuanto hemos disminuido económicamente el consumo cuando implementamos el PROA, eso es, digamos, que una estrategia que han utilizado las instituciones para mostrarle a los directivos que es mucho más rentable y económico, digámoslo en términos de pesos, implementar el PROA que no implementarlo. Ya en cuanto a la oficialización del PROA, entonces vamos a revisar, como les decía, la parte de guías de práctica clínica, y aquí es clave tener y conocer el perfil de la institución, el perfil infeccioso de nuestra institución, porque ya con estas guías de práctica clínica y mirar cuáles son esas entidades infecciosas más frecuentes que tenemos, vamos a empezar a revisar cuáles son las guías que necesitamos. Adicionalmente, pues vamos a tener que ya sea adoptarla, adaptarla, elaborarla, y adicionalmente hacerle su algoritmo también allí. De acuerdo a si la vamos a adoptar o adaptar, pues entonces nosotros tenemos que seguir esas guías de recomendación de esa terapia. También, mira, hacer todo lo que es las escalas AGRI, de acuerdo, ya les voy a mostrar, para hacer estas adopciones de estas guías de práctica clínica. Dentro de estas guías, ¿qué es importante? Que esa terapia empírica que nosotros dejemos allí, es importante que se haga seguimiento a estas terapias empíricas, porque cuando hacemos estas terapias, pues digamos que es basada y construida dentro del perfil microbiológico de la institución, nos pueden llegar a tener hasta un 35% en esas reducciones de mortalidad por, digamos, iniciar unas terapias empíricas inadecuadas. Adicionalmente, nos va a disminuir las estancias hospitalarias y una reducción de los costos, como les decía, en términos de antibióticos y en términos de esa estancia y de los tratamientos que vamos a utilizar. Es importante que estas guías de práctica clínica hagamos una búsqueda si estas guías están dentro del ministerio, dentro de su biblioteca, y si no, pues empezar a utilizar otras guías de otras, digamos, estados, naciones, países o asociaciones también. Evaluar preliminar las recomendaciones, hacer el proceso de implementación como tal después de que hagamos su adopción o adaptación, entonces que la implementemos, entonces hay que socializarla, hay que empezarla a medir. Y ya dentro de esas guías que están construidas por el ministerio, que no tenemos ninguna, entonces es importante priorizar también dentro de la institución, hacer otras búsquedas en otras partes para mirar esos criterios, para definir términos, para mirar qué incluimos, qué excluimos de todo lo que encontremos en la literatura. Y es importante que siempre hagamos búsqueda sistematizada en bases de datos especializadas para llegar a encontrar la mejor guía de práctica clínica o las mejores que podamos obtener dentro de la institución y nos puedan apoyar en esa implementación de nuestra institución, esas guías. Y ya aplicar esas herramientas como tal de tamización con las que contamos. Dentro de las guías de práctica clínica, cuando vamos a hacer la adopción, pues es importante, y la recomendación que se hacen en estos lineamientos es utilizar el instrumento AGRI. Entonces, cuando utilizamos allí, pues la idea es que podamos contar con un grupo no inferior a 5 personas, y dentro de estas guías es importante que contemos con la parte de infectología, epidemiología, calidad. Ya tengamos la dirección científica, va a tener un delegado que pues puede ser el mismo de acuerdo a la guía de práctica clínica, va a ser, digamos, la especialidad, el referente de esa especialidad. Y también por la parte de enfermería van a tener allí un delegado que va a ser quienes, digamos, que hagan y revisen y hagan la aplicación del instrumento. También es importante que se haga esa validación, entonces, digamos, si es una guía que tiene que ver con la parte ginecobstetricia, entonces tenemos que contar con los expertos que están allí dentro de nuestra institución. Ellos tienen que hacer esta validación. También se debe tener, trazar unos objetivos claros, identificar barreras, recursos, seleccionar la de mayor aplicabilidad. Se debe tener realizarle a los integrantes que vayan a hacer
escala, pues debemos tenerles a ellos, pues socializarles, generar unas mesas de discusión, de conclusiones para poder hacer de la manera más adecuada y que sea coordinada y un trabajo en equipo de todos los que estamos allí y con los que nos va a impactar esta guía que vamos a utilizar. En cuanto a los algoritmos de tratamiento, entonces tenemos unos algoritmos que hay un esquema que dejaron dentro del lineamiento técnico y este esquema pues empezamos con esa patología infecciosa. La idea de estos algoritmos es que podamos trabajar y podamos dejarle estos algoritmos que sea algo rápido para los que están haciendo formulación, para estos médicos que están haciendo formulación, para la parte también de enfermería, que es un apoyo aquí importante cuando hacemos los tratamientos. Entonces, enfermería tiene mucho que ver porque estos tratamientos están en horas específicas, entonces con ellos hay que hacerles verle también la importancia y pues que son parte importante dentro de todo lo que tiene que ver con PRO. Entonces ya allí, cuando hagamos la construcción de estos algoritmos, tenemos que hacerles esa socialización, revisarlos con cada una de las áreas que nosotros, si es de neumonía, pues con los neumólogos, o sea, con pediatría, con cada uno de ellos tenemos que hacer la revisión de estos algoritmos, socializarles y que sean esos mejores tratamientos que nos permitan hacer un escalonamiento muy adecuado de acuerdo a nuestros perfiles de resistencia, de acuerdo a nuestra población. Y como les decía, hay instituciones que eh, de acuerdo a sus perfiles van construyendo. Entonces, esto es la mejor manera y la más fácil de consulta más rápida cuando ya tenemos estos algoritmos que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, es muy importante que estos algoritmos los puedan tener a la mano, que se puedan consultar fácilmente y que ya esto también ayuda como un soporte de decisión para la formulación en muchos de las instituciones han optado por hacerles, digamos, un libro o algo digital solo con todos los algoritmos que sea de una consulta inmediata y esto es un soporte que les da para esa formulación. Ya en cuanto a estos algoritmos, entonces es muy importante que sean basados pues en la epidemiología local. Entonces vamos a empezar a trabajar con esas que nosotros tenemos que son patologías infecciosas más frecuentes. Es muy importante que hagamos la descripción de esos signos y síntomas, los estudios diagnósticos que se requiere para este tipo de patología. Entonces es importante que estos estudios diagnósticos queden muy claros cuáles son esas solicitudes de laboratorios que vamos a pedir allí y otros análisis diagnósticos que podamos necesitar. Los tratamientos empíricos, cómo se va a hacer el descalonamiento, cuál es la evaluación de la respuesta al tratamiento y la duración de esta terapia. Y como les decía, deben estar aprobados y socializados con los grupos específicos que apoye este algoritmo y socializados al resto de la población. Este es como un mini resumen de la parte de preimplementación, implementación y postimplementación de lo que tenemos que hacer. Entonces ya en la parte de preimplementación, en la parte de laboratorio, pues es muy importante que identifiquemos cuáles son esas pruebas más útiles que nos, de acuerdo al contexto en el que está la institución, cuál es el costo de estas infecciones y cuál sería el costo de estas pruebas, el tiempo para esa terapia efectiva. En la parte de implementación ya la parte de microbiología, la oportunidad, cómo va a ser la comunicación, cómo va a ser la educación al tratante, la medición del cumplimiento de todas las recomendaciones, en la parte de posimplementación, entonces ya hacemos una medición del tiempo, si es efectivo o no ese laboratorio, si nos está aportando de manera oportuna o no. Y si no, pues ya entonces entraría a la institución a revisar, porque como les digo, o sea, ya después de cierto tiempo que tengamos otros resultados, pues ya digamos que no sería efectivo. También mirar esas terapias que estamos haciendo, si están de acuerdo o no acorde con toda la respuesta. La evaluación del tiempo de esas valoraciones de infectología, la respuesta clínica, los reingresos, tenemos que revisar mortalidades. Entonces, allí en la posimplementación, todo esto lo tenemos que revisar para efectivamente evidenciar si todas esas estrategias que yo estoy implementando, si me están sirviendo o no me están sirviendo, si me están impactando o no de manera positiva.
Cuando hablamos de educación a prescriptores, entonces, como les decía, es importante que generemos eh, también educación a lo que es nuestros pacientes, ¿sí? Educar en manejo de antibióticos a nuestros pacientes cuando egresan de la institución, hacerles entender que es importante tomárselo completo a las horas que son, porque esto también nos está ayudando mucho la parte en comunidad. Si ellos son adherentes a estos tratamientos, vamos a tener mejores resultados y mayor impacto a tratamientos adecuados y efectivos de nuestros pacientes. Ya en cuanto a todo lo que es preautorización, entonces, pues aquí les traigo como algunas ventajas y desventajas que se han visto desde la parte de preautorización con el formato. Dentro de las ventajas tenemos que reduce el inicio de antibióticos innecesarios o inapropiados, optimiza las opciones empíricas, aumenta la probabilidad de tomar un cultivo y disminuye los costos pues, de estos antibióticos que no son apropiados para esas patologías y adicionalmente también nos disminuye los costos en que estos pacientes digamos que no nos generen mayores estancias por no iniciar un tratamiento óptimo desde el inicio. Dentro de las desventajas, el impacto mínimo en el ajuste de la terapia y la duración, hay pérdida de autonomía del prescriptor, entonces esto ha sido una desventaja que en muchas instituciones, digamos que ha generado inconvenientes para que no puedan llevar a cabo esta preautorización como tal y que también pues demanda un recurso humano específico porque pues hay que revisar y pues hay que cubrir, digamos, las 24 horas o tener estrategias para poder cubrir esas 24 horas. En cuanto a las de auditoría prospectiva, entonces allí es importante cuando vamos a hacer la implementación de esta estrategia que en la identificación de la prescripción, pues vamos a mirar si utilizamos los formatos, si hacemos rondas en los servicios, también lo podemos hacer por notificación de laboratorio, notificación de farmacia, identificación de grupos de pacientes específicos. En la valoración del paciente, pues es importante que revisemos también toda esta historia clínica, hagamos una valoración de la parte clínica y de lo que tenemos en los laboratorios de estos pacientes para poder llevar a cabo una opción terapéutica mejor, adecuada. La evaluación de la información microbiológica es importantísima allí para poder hacer escalonamiento de estos antibióticos, la interacción que se tenga quien está haciendo y o ejerciendo esa auditoría con el prescriptor para poderle hacer esa retroalimentación y socialización de pronto de los hallazgos que tengamos o para si necesitamos hacer un cambio, un ajuste de estas terapias, entonces hay que hablar con ellos, explicarles muy bien al prescriptor para que no se vea como algo, digamos, autoritario impuesto y que pues finalmente no se entienda qué es lo que se esté haciendo. El ajuste en la formulación, entonces allí en los ajustes de la formulación pues podemos tener ese cambio de medicamento, ya sea porque es el inadecuado, porque en esa dosificación vemos que no es la frecuencia y dosis correcta, entonces también hacemos allí esos ajustes y la revisión de interacciones y forma de infusión que se esté presentando, entonces esto es importante revisarlo y por esto también podemos tener un ajuste en la formulación de estos antibióticos. Es importante realizar seguimiento, llevar a cabo estas mediciones, porque si el problema es, digamos, cuando hacemos el seguimiento, ya tenemos parametrizado o tenemos, digamos que con los seguimientos, que es una sola persona la que está, tenemos el problema con esta formulación, pues entonces hay que empezar a utilizar estrategias que lleguen y que impacten a ese personal, mirar qué es lo que está pasando, por qué no se adhiere a las guías. Entonces hay que empezar a contar con esas estrategias para poder hacer estas prescripciones de manera correcta. Y ya pues mirar esas metas que vamos a tener en el tiempo con este tipo de medidas. Ya en cuanto a los indicadores, que esto es un reto importante en las instituciones, digamos que generamos ya, implementamos nuestro PRO ahora para esos indicadores. ¿Qué ha sido difícil dentro de los indicadores? Que las instituciones puedan reconocer cuáles son esas fuentes de información que requieren para generar esos indicadores. Entonces, ya cuando una vez en las instituciones encontremos cuál es la fuente de información que me va a permitir generar el numerador, cuál es la fuente de información que
con la que yo voy a contar para tener la información del denominador, ya vamos a poder generar estos indicadores. Pero esto cómo se va viendo o cómo se va sacando en las instituciones adelante con el trabajo en equipo. Y aquí vuelvo, insisto, el PROA, cuando el PROA lo hacemos con un trabajo en equipo articulado con los actores que tenemos allí, el PROA va a salir adelante y vamos a tener un muy buen resultado. Dentro del lineamiento técnico, tenemos que para los indicadores del PROA, pues allí nos establecen un cuadro donde nos entregan unos indicadores de proceso, resultado y unos de impacto. En estos indicadores de proceso como tal, pues entonces allí nos dice que corresponde a la medición de la cantidad de actividades desarrolladas en el marco del programa. Y entonces allí tenemos unos indicadores que proponen, como es el de número de muestras para pruebas microbiológicas tomada antes del inicio de tratamiento antimicrobiano. Entonces aquí es importante que nosotros podamos establecer esas fuentes de información de cuando iniciamos ese tratamiento antimicrobiano, si antes de ese inicio les tomamos muestra microbiológica, entonces aquí vamos a generar este indicador. El número de solicitudes de pruebas de microbiología generales, especiales y test rápidos de identificación de microorganismos, aquí ya es básicamente es desglosar el indicador anterior por este tipo de pruebas. Las adherencias a la guía de práctica clínica, es importante que dentro de esas guías que nosotros vamos generando los algoritmos, vamos socializando, a estas guías les vamos a empezar a medir adherencia. Por eso la recomendación a veces es que tengamos iniciemos con una cuando no tenemos aún el PROA, vamos a empezar con una guía de práctica clínica y ya a medida que vayamos construyendo las otras guías y vayamos teniendo los otros algoritmos, vamos a empezar a hacer esa medición de adherencia. Es importante que las adherencias se hagan una vez estén socializadas. Y ya vamos a empezar a hacer allí esas adherencias a las guías de práctica clínica. Es importante que estas adherencias dentro de la institución podamos tenerlas discriminadas por guía para saber cuál es la guía que mayor o menor adherencia está presentando y trabajar en esto, pues porque cuando las tenemos desglosadas vamos a saber qué es lo que está pasando en cada una de ellas. Adicionalmente, ese número de valoraciones por infectología de pacientes con antibióticos del grupo 1 es importante verificar si a estos antibióticos se le está haciendo valoraciones por infectología. Esos antibióticos del grupo 1 están dentro del lineamiento, tenemos las tablitas, que son básicamente esos antibióticos que son restringidos y que son... que nos impactan bastante en la resistencia y que son la última opción terapéutica que nosotros podemos tener a nivel institucional. El número de valoraciones también que hacen desglosados, ya sean cuidados intensivos, cuidado intensivo neonatal, adulto, pediátrico, y es muy importante que estos áreas donde tenemos pacientes con quimioterapia, allí podamos generar estos indicadores para los pacientes que tienen neutropenia febril post-quimioterapia. Entonces, es importante que allí en estas instituciones donde nosotros tenemos pacientes que digamos que contamos con esta parte de quimioterapia, podamos generar allí este indicador. Ya en cuanto al resultado, pues entonces tenemos uno que es el consumo de antibióticos en términos de DDD, que pues todas las instituciones que tienen área hospitalaria están reportando a través del Civigila en su evento 354. Entonces allí vamos a tener esos consumos de DDDs de nuestros antibióticos. Y para la parte pediátrica es importante que si no lo tienen aún, empecemos a implementar el DOT para esta población pediátrica, tanto hospitalario como ambulatorio. La proporción de ajustes de prescripción del tratamiento antimicrobiano según el hallazgo microbiológico, que esto es importante. Si nosotros contamos con estos resultados de laboratorio y están estos reportes, pues digamos que están acorde con nuestra terapia que iniciamos, pues digamos que aquí lo dejamos bien. Pero si estos reportes nos dicen que debemos hacer ajuste a la prescripción que teníamos por ese resultado, pues es allí donde entramos a revisar si se hizo o no. Y aquí es donde vamos a generar eso. Entonces, este indicador. Entonces, es importante contar con estas bases y con esta trazabilidad
de esos reportes y de esos inicios de tratamiento y de esos ajustes de acuerdo al antibiograma. La proporción de ajustes de prescripción discriminado ya por unidades de cuidado intensivo adulto y neonatal pediátrico y en pacientes con neutropenia febril, posquimioterapia, pues también desglosar ese indicador, el número de cambios de medicamento por infectología, que no necesariamente tienen que ser por la prescripción, por el reporte del hallazgo microbiológico, sino que este indicador, básicamente, como les decía anteriormente, este medicamento puede estar cambiado por, ya sea porque inició con un antibiótico que no era, o porque no es el antibiótico indicado, o porque para ese, digamos, cuando hacemos en esas patologías, pues no es el antibiótico que nosotros optamos, o porque empezó con el tratamiento de lo último que nosotros no es con el inicial, entonces empezó con la última opción terapéutica, entonces aquí podemos hacer esos cambios. La duración de profilaxis antibiótica perioperatoria, que sea menor a 24 horas, entonces empezar a contar con este indicador. Y en la parte de impacto, pues ya tenemos las incidencias de infecciones asociadas a atención de salud por gérmenes resistentes, como enterobacterias, BLE, C, resistentes a carbapenémicos. Y aquí nos dice que esto incluye las extrainstitucionales, pero pues también debemos saber cuáles son extras y cuáles son intrainstitucionales. El perfil institucional de resistencia bacteriana que se debe estar presentando periódicamente. Y ya aquí tengo pues algunos ejemplos de la parte de los indicadores, entonces en esta parte de estos indicadores, entonces pues nosotros aquí se les dice, digamos que para el numerador y denominador cuáles deberían ser, entonces número de pacientes, por ejemplo, en la parte de guías de práctica clínica, en su adherencia, número de pacientes diagnosticados con patología infecciosa, tratado de acuerdo a las recomendaciones de las guías, sobre el número total de pacientes con la patología de la guía que recibieron esta terapia antibiótica. Ya para la toma de muestras de infecciones previa al inicio de la terapia antibiótica, entonces tenemos el número de pacientes con sospecha de infección, a quienes se les tomó cultivo para la identificación de patógenos infecciosos antes del inicio de la terapia antibiótica y el número total de pacientes con la patología de la guía que recibieron la terapia antibiótica. También tenemos el ajuste de la terapia antibiótica de acuerdo a los hallazgos microbiológicos, entonces es el número de pacientes con diagnóstico de infección y ajuste de tratamiento de acuerdo al resultado del cultivo para la identificación de patógenos infecciosos sobre el número total de pacientes con patología infecciosa. Duración de la profilaxis antibiótica, número de pacientes que reciben profilaxis antibiótica por el tiempo adecuado según las recomendaciones específicas del procedimiento, sobre el número total de pacientes con profilaxis antibiótica, y aquí es importante tener en cuenta que hay unas profilaxis que dependiendo del tipo de cirugía, que hay unos criterios que si duran más de 4 horas debemos dar otra dosis, entonces es importante tener en cuenta esas especificidades del procedimiento que estamos haciendo. La proporción de incidencia de IAS por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, entonces vamos a tener el número de pacientes diagnosticados con patología infecciosa asociadas, pues que sean IAS y que cuenten con este tipo de microorganismos con ese tipo de resistencia sobre el número total de esos pacientes con esas infecciones. Entonces ya el éxito en la implementación del PROA, como les decía, es hacer esa implementación por fases y el trabajo en equipo. Esta articulación es importante porque cada uno de los actores que están allí hacen un pilar fundamental para contar con un PROA exitoso. En cuanto a la aplicación de la herramienta, como les decía, desde el ministerio se generó una herramienta para hacer la evaluación de esta implementación que este año pues se empezó a implementar, y esta es una ayuda para que las instituciones puedan mirar con qué están contando, qué no tienen, qué nos falta por cumplir, y ya una vez tengamos todas las evaluaciones, como esto se está implementando a nivel nacional, una vez se tenga toda la información, se van a poder generar cómo estamos con esta implementación de los diferentes programas de higiene de manos, control de infecciones y este específicamente y puntualmente de PROA. Y adicional, ya con estos reportes, pues el ministerio, con estos resultados de todo este trabajo que se viene realizando a nivel nacional, en diferentes instituciones de todas las entidades departamentales, de todos los entes territoriales, una vez tengamos esos reportes, pues se empezará a trabajar específicamente
en lo que, digamos, en las necesidades que se vean allí. Si necesitamos capacitar, si necesitamos nuevamente generar cursos, si necesitamos específicamente, ya se va a revisar qué necesidades se van a contar a nivel nacional. Adicionalmente, pues esta herramienta pues tiene unas calificaciones que están inadecuado, básico, avanzado. En muchas instituciones pues vamos a tener inadecuado porque no hemos implementado el PROA. La idea es que una vez empecemos a hacer esta implementación podamos aumentar en este nivel de implementación y es importante aquí el trabajo que se está haciendo con los entes territoriales porque cuando tenemos estas instituciones con estos niveles inadecuados, pues van a hacer un plan de mejora, claro que sí van a hacer un plan de mejora porque como todo programa, al final cuando hacemos esa evaluación generamos unos planes de mejora para empezar a mirar esas actividades que aún no tenemos y con las que nos faltan, qué necesitamos, qué debemos cumplir y en cuánto tiempo. Entonces, la idea de estos planes de mejora es eso, que podamos trazarnos metas y que podamos hacerle seguimiento a estas metas para poder cada día tener una mejor implementación del PRO. Entonces, la idea es que todos los entes territoriales van a hacerle seguimiento a esas IPS que requieran y que necesiten mejorar en esa implementación para por lo menos como mínimo empezar a llegar a un nivel básico de esta implementación. Ya la periodicidad de aplicación pues va a ser anual, pero si tenemos esos niveles inadecuados se va a realizar de manera semestral y van a tener pues como les digo seguimiento por esos entes territoriales. Es importante que se haga acompañamiento a estas instituciones que tienen esos niveles inadecuados de implementación para fortalecerles y pues que podamos identificar esos temas álgidos que no permiten la implementación, ya sea en esa institución o en todas las instituciones, si es algo muy común. Y ya pues hacer el acompañamiento en esos temas específicos, ya sea por parte del ente territorial, si es generalizado desde el ministerio también para que se pueda hacer estos acompañamientos. Dentro de esos desafíos y retos que tenemos, pues está implementar el PROA en IPS de mediana y alta complejidad como mínimo en todas, fortalecer a los entes territoriales en todos estos temas porque también hemos detectado que hay, digamos, falencias dentro del talento humano que no están capacitados, entonces necesitamos también fortalecer a estos entes territoriales y que desde allí se empiece la articulación tanto de vigilancia, seguridad del paciente, como otras áreas que puedan impactar directamente en las instituciones para la implementación no solo de este programa, sino de todo lo que tiene que ver con infecciones asociadas a la atención en salud y higiene de manos. Hacerle el seguimiento a esa implementación en los entes territoriales, generar la línea base nacional de todos estos indicadores y generar también educación desde el Ministerio de Salud y Protección Social en temas específicos de acuerdo, como les decía, la evaluación que se está haciendo a nivel nacional y nuestro fin último es impactar en la contención de la resistencia a los antimicrobianos de manera generalizada a nivel nacional y que pues digamos que podamos empezar a controlar esto que también pues rezagos de la pandemia que empezamos a ver dentro de las instituciones y los departamentos. Eso es todo lo que tenía para contarles, entonces ya muchas gracias.